Seguí disfrutando la mañana de la radio. Y pese a lo que podamos escuchar, pese a cualquier cosa, a cualquier situación, no dejemos que nuestra bendición sea arrebatada. No importa lo que estés pasando, no pierdas tu bendición. Y de esto te quería hablar, de mantenernos firmes. Ayer hablábamos de mantenernos firmes en medio de la lucha, en el medio de la batalla, porque Dios no mira nuestra condición, no mira nuestras limitaciones, sino que Dios mira qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Dios ha depositado su confianza en cada uno de nosotros. Por eso cada prueba que pasamos, Dios sabe que la podemos pasar si permanecemos en Él, si nos esforzamos y sobre todo si buscamos en Él nuestra fortaleza. Y esto fue lo que le pasó a David. David, que tenía su bendición y de repente se la arrebataron. Y te quiero contar esta historia que se encuentra en el libro de Samuel, capítulo 30. Y habla de la historia cuando David derrota a los amalecitas. Pero primero tiene que pasar una situación difícil. El versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y había asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado para seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y el versículo 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Terrible. Y el versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y aquí vamos a quedar por ahora. Estamos viendo aquí esta historia donde David, entran a saquearle todo. Todo lo que tenía fue quemado, y sus mujeres, los hijos, todos, dicen que desde el más chiquito hasta el más grande fueron todos secuestrados. Les habían arrebatado todo y todas sus pertenencias habían sido quemadas. No tenían absolutamente nada. Quedaron desolados. Y lo primero que hicieron fue lamentarse. Porque en el medio de esa situación de tenerlo todo, de repente se encontraron que ese todo que tenían era pura ceniza. Ya no había nada, no había absolutamente nada. Y encima sus familiares habían sido secuestrados. Y dice que David lloró, dice que se angustió, todos se angustiaron, todos dice que alzaron su voz, gritaron. Dice, habrán dicho: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Dice que lloraron,
hasta que le faltó la fuerza. Llegó un momento que era tanta la angustia que tenían, que hasta le faltó las fuerzas para llorar. O sea que ellos estaban sintiendo morirse en ese momento, se sentían morir. Pero dice que David también se angustió mucho, mucho se angustió. Y encima el pueblo lo quería ir a apedrearlo porque decían, esto seguramente fue por tu culpa, mirá, estamos todos mal, estamos tristes, estamos amargados. Y a pesar de que David estaba angustiado, dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Maravilloso, porque David también se encontró con la misma situación que se encontraron los demás. Solamente había cenizas y sus mujeres, sus hijos, todos habían sido arrebatados. Lo que quizás le habrá costado mucho tiempo a todo construir y no había nada. Había solo cenizas. Había sido arrebatada una bendición que durante mucho tiempo les habrá costado. Y quizás vos estás en esta misma situación, que durante mucho tiempo estuviste construyendo, estuviste planeando, tenías todo que te iba bien, tenías una familia que te iba bien, un matrimonio que iba bien, unos hijos maravillosos, gozabas de salud, tenías todo, tenías buen trabajo y de repente solo encontraste cenizas, solo encontraste nada. De repente hubo algo que te arrebató esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz que tenías. De repente vino algo y solo dejó cenizas. Y seguramente como David y como el pueblo, seguramente vos habrás llorado, te habrás angustiado, pero ¿cuántos se fortalecieron en Dios? Quizás hay muchos que no se han fortalecido. Y mira lo que pasa, porque cuando David sale, dijo, no, primero le voy a preguntar a Dios. O sea que se fortaleció consultándole, no tomó ninguna decisión. Quizás en ese momento David lo primero que habría dicho, no, yo voy con todas mis armas, a estos los mato. Pero dijo, no, yo primero voy a consultar a Dios. Y le dijo, ¿qué hago? Los persigo y los voy a alcanzar. ¿Qué hago? Yo me imagino a David desorientado. Pero ahí viene una palabra cuando Dios le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En ese momento David lo primero que hizo es fortalecerse en el medio de la angustia y le fue a consultar a Dios. ¿Qué te parece si en el medio de esa situación en que estás, vas y le pedís dirección a Dios? Cuando David sale con 600 hombres, pero dice que hubo algunos que se cansaron y solamente llegó con 400 porque otros se cansaron. Yo no sé del otro lado cuántos habrá de los que son los 400 que van a ir a arrebatar la bendición, a buscar aquello que había sido robado, y cuántos son los 200 que se cansaron en el medio de la situación y dijeron, ya está, yo ya no puedo más, pareciera que la vida me pasó por encima, ya no puedo más. Están con toda esa rabia, con toda esa furia, con ese dolor, con esa impotencia de ver que tenías todo y de repente quedaron cenizas, no quedó absolutamente nada. Pero quizás hoy vos estás de esa manera, sin fuerzas, pero yo te animo a que seas vos de los 400 que se han animado junto con David a perseguir, ir a buscar la bendición y a librar a los que estaban cautivos. Quizás vos en este tiempo sos de los que te sentís cansado y decís, no puedo más, ya está, no, ya no quiero seguir, te sentís morir y por ahí no te sentís morir físicamente, pero te sentís morir espiritualmente, sentís un vacío en tu vida que no podés dar ni un paso, pero yo quiero decirte que hay esperanza. Si vos hoy te fortaleces como lo hizo David, David estaba también deshecho, David también estaba
ahí totalmente desolado. Se encontró con un panorama que él creo que nunca se imaginó. Pero él en el medio de su angustia dice que se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué te parece si en este momento no te fortaleces en Él? Si ya no te queda absolutamente nada, no te queda nada en quien confiar, porque quizás muchos te han dado la espalda, quizás muchos te han traicionado, quizás muchos son los que vos creías tus amigos, no sé, son los que te arrebataron todo y te encontraste con nada. Solo te encontrás con un fracaso, solo te encontrás con una tierra desolada, solo te encontrás con tristeza, con llanto. Pero ¿qué te parece si en el medio de esa situación tomás esa decisión que hizo David? Fortalecerse en su Dios, fortalecerse en Dios a través de una palabra, a través de la búsqueda intensa. Cuando David se sentía ya en ese momento, lo primero que hizo fue consultar a Dios. No se movió por sus emociones, no se movió por sus sentimientos, no se movió por un momento de que habrá sentido mucho enojo, sino que se sujetó su espíritu, sujetó su voluntad y le fue a decir a Dios, a consultar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso fue lo que le dijo David. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Quizás vos sos de lo que te preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo sigo? Pero esa pregunta no te la hagas a vos mismo. Andá delante de Dios y decile, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigue esto? No sé qué hacer. Y en ese momento fue donde Dios le da la dirección. Le dice, andá, levántate, seguí. Le dice, síguelos, anda tras tu bendición. Esa bendición que te fue arrebatada está. Anda, pelea, seguilos, dale, anda. Y él se fue. Ahí dijo, vamos muchachos, síganme los buenos. Pero hubo algunos que se cansaron y no pudieron cruzar el torrente, porque ahí se cansaron. Que vos no seas de los que se canse, porque hoy Dios te está dando la dirección para que vayas a buscar lo que alguna vez te fue arrebatado. Y quizás, yo no estoy hablando de cosas materiales, pero quizás sí en tu vida te fue arrebatado la paz, la felicidad, te fue arrebatada tu familia, te fue arrebatado un montón de cosas que hoy hace que sientas un vacío, que veas una desolación y que veas solamente cenizas. Pero mira lo que pasa. El versículo 19. Acá, bueno, cuenta toda la historia que van con los 400. En el medio del camino se encuentran con un Egipto, que es el que los lleva, los guía hasta el lugar donde estaban todos secuestrados. Los llevó hasta ese lugar y en el versículo 19 dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. En el camino se encuentran con alguien y le dice, mira, yo te prometo, si vos me das una mano porque me estoy muriendo, si me das una mano, yo te llevo a ese lugar. Yo te llevo al lugar donde está, eso es lo que te robaron, yo te llevo. Dios puso una persona, puso a alguien que le dijo, yo te llevo, donde le dio la dirección. Dios te va a mandar una brújula espiritual que te guíe hacia el camino correcto para vos recuperar tu bendición. Dios nunca te deja desamparado. Dios siempre te muestra el camino y te da la estrategia para seguir adelante, para ir a buscar tu bendición. Nunca te deja que vayas así al tuntum, que vayas así medio a la marchanta. No, Dios siempre usa estrategias para que llegues a encontrar lo que estás buscando. Bueno, y cuando llega David estaban ahí todos de fiesta, dice. Estaban todos contentos. Oh, mira lo que le arrebatamos a David. Mira, y estaban todos contentos. Pero llegó David y dijo, momento, yo acá vengo a buscar lo que es mío. Yo vengo a buscar acá lo que ustedes me robaron. Así que vamos, me lo entregan ya. Y dice que David los hirió. Entraron en guerra
Y no escapó ninguno de ellos, sino que 400 jóvenes, dice, que montaron sobre los camellos y huyeron. Y dice que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Dice todo en el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Claro, no se iba a quedar él sin nada, no. Pero el versículo 19 dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo, dice, todo lo recuperó David. Todo es lo que vas a recuperar. Todo, no una parte, no, todo, lo chico, lo grande, lo mucho, lo poco, todo, dice la palabra. Esta palabra es para que te levantes, porque así como te fue arrebatada tu bendición, tu paz, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu sanidad, así como te fue arrebatado, así Dios en este momento quiere darte esa dirección exacta, correcta, para que no te equivoques, para que vayas a buscar tu bendición, arrebatar lo que algún día te fue robado. Y cuando vuelvas, vas a volver con todo. No vas a volver con la mitad, no vas a volver con un poquito, vas a volver con todo. Porque cuando Dios te devuelve todo. No lo hace Dios a media, lo hace todo. Por eso, querido amigo, yo te animo que en este momento que quizás lo único que estás viendo es desolación, no ves nada más que eso. Estás viendo que todo lo que vos tenías parece que de repente vino un viento y no te dejó nada. No te dejó absolutamente nada cuando parecía que lo tenías todo. De repente un día te dieron una mala sentencia y parecía que tenías todo y de repente no tenés nada. Quizás hay gente del otro lado que le han dado una sentencia de enfermedad. Quizás del otro lado hay gente que le han dado una sentencia para abandonar una casa. Yo sé que del otro lado hay gente que han recibido una sentencia de desalojo. Pero yo quiero decirte que lo que te fue dado, así como te lo quieren robar, así Dios hoy te lo entrega en tus manos. Simplemente fortalecete en Dios, porque la prueba es dura y hay que ir a buscar la bendición. Y cuando uno va a buscar la bendición, acarrea muchas veces el cansancio, acarrea querer dejarlo todo, estar en medio de la guerra, acarrea muchas cosas. Pero dice que David, en el medio de su angustia, se fortaleció en Dios. Y qué bueno que es Dios, que Él está para escucharnos y para fortalecernos. Pero ¿sabes qué? David fue a pedir dirección. David fue a pedirle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Voy a buscar? ¿No voy a buscar? ¿Qué hago? Todos esos cuestionamientos, anda a Dios, porque Él te va a dar la salida, Él te va a dar la estrategia, Él te va a dar todo lo que estás necesitando para ir a buscar tu bendición. Porque Dios la tiene preparada, porque aún en el medio de tu angustia, aún en el medio de todo, lo que alguna vez te fue prometido, se va a cumplir. Lo que alguna vez Dios te prometió, quizás muchos hoy sienten que fueron arrebatados sus sueños. No, los sueños de Dios nadie los puede arrebatar. El propósito de Dios se cumple, pero en el medio de tu angustia, fortalecete en el Señor. En el medio de tu angustia, anda y consúltale a Dios, pedile la dirección. Mira lo que decía David en el Salmo 138, versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y el versículo 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nunca, nunca Dios te va a desamparar. Nunca Dios te va a dejar en una tierra desolada. Nunca te va a dejar desolado de espíritu, entristecido, sino que desde ese lugar Dios te va a fortalecer. En cuanto vos lo busques, en cuanto no te canses, en cuanto busques la dirección, el camino, la salida está pronta para que vayas a arrebatar aquello que un día te fue robado. Amigo querido, no sé en qué condición hoy estás recibiendo esta palabra que nació del corazón de Dios. No nació en mí. Esta palabra fue primero para mí porque nació en su corazón y es para vos que la estás recibiendo. No sé en qué situación, es para vos esta palabra. Tomala, esta promesa es para vos. Que vos que estás viendo hoy nada, te encontraste con un panorama desolado, que todo se te fue arrebatado. Lo que un día era felicidad y gozabas de muchas cosas, hoy te encontrás con nada. Pero de esa nada, Dios quiere devolverte para que lo tengas todo. Dice que David volvió con todo, no con la mitad, volvió con todo. Por eso, amigo querido que estás escuchando la radio, hay esperanza. Hay esperanza. Quizás te estás sintiendo que estás desmayando, que está menguando tu fe, te sentís morir, no te quedan fuerzas ni siquiera para llorar ni para hablar. Pero si hay un poquitito, aunque sea un chiquitito de fuerzas, si hay un poquitito de fuerzas para hablarle a Dios, búscalo a Él y fortalecete en Él. Fortalecete porque Él va a renovar tus fuerzas y te va a dar las estrategias para que puedas arrebatar tu bendición. Hoy Dios tiene un propósito divino para tu vida y hoy Dios te está recordando que no ha terminado contigo, que no ha terminado con tu vida. Hoy Dios te está recordando que Él no te ha abandonado ni te ha desamparado, que al contrario, Él sigue estando con vos. A través de esta palabra recibí el abrazo de Dios, recibí las nuevas fuerzas porque quizás hoy estás cansado, pero ¿sabes qué? Hoy Dios viene para renovar tu vida.